Estás en Café Pastoral 1370 AM. Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro Café Pastoral. Hoy hemos amanecido en la bendición de Dios. Damos gracias al Señor por este nuevo día, por permitirnos llegar a ustedes a través de estos medios maravillosos de Frecuencia F, radio y televisión, y también las plataformas virtuales. Damos gracias a Dios porque hoy estamos estrenando Misericordias, las misericordias de Dios. Así que sea bienvenido al Café Pastoral. Hoy hay una palabra de Dios para usted. Como todos los días, siempre Dios nos da una muy buena palabra. Pero antes, quiero saludar al pastor William, que está aquí en el set. Pastor William, Dios le bendiga. Buenos días. Buenos días, Pastor Alejandro. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Frecuencia F. En este día maravilloso que Dios nos permite disfrutar. Y recordarles, Pastor, que hoy es miércoles de emprendedores. Así es. Y los emprendedores lo saben muy bien. Por lo cual, desde ya puedan estar conectados porque va a ser un día maravilloso con un cierre en la noche espectacular con la ayuda del Señor. Así es. Hoy estará predicando nuestro pastor José Satirio dos Santos un tema titulado ¿En dónde estamos y para dónde vamos en un nuevo futuro? Se está dando una palabra que está direccionando a los emprendedores a lo nuevo de Dios, el nuevo tiempo de Dios. ¿Cómo afrontar el nuevo tiempo o la nueva normalidad de la que muchos hablan? Así que lo invitamos hoy, 7 de la noche, para que usted pueda hacer presencia. Si está aquí en Cúcuta, pueda usted hacer presencia en el barrio Los Pinos, avenida 9E, número 5N10, barrio Los Pinos. Y si usted está por fuera, puede usted conectarse a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Ahí usted también puede escuchar la palabra de Dios, un mensaje inspirador esta noche en la boca de nuestro pastor y misionero José Satirio dos Santos. Para el día de hoy, en el Café Pastoral, ¿de qué vamos a hablar? Hoy hemos titulado este mensaje Cristianos de Acero. Hemos titulado este mensaje, Pastor William, porque creemos que es el tiempo de que nosotros como creyentes y como iglesias debemos estar firmes. De pronto, yo creo que muchos han visto aquella película que se llama El Hombre de Acero, ¿cierto? Así ¿Usted es. la ha visto? Claro que sí. El Hombre de Acero, más rápido que una bala, Ajá. más fuerte que un tren, ¿sí? Bueno, en fin, El Hombre de Acero. Pues bien, hoy de esa analogía, ¿cierto? Vamos hoy a hablar de cristianos de acero. ¿Qué es un cristiano de acero para usted, Pastor William? No vamos a decir que es un hombre superdotado, pero sí es un hombre o una mujer, un ser humano que está empoderado con el Espíritu de Dios, Ajá. con esa fuerza, revestido del poder de Dios en medio de las adversidades. Y yo creo, Pastor, que estamos en el contexto preciso para que los hombres de acero, los cristianos de acero, hoy puedan salir a relucir. Ajá. Todo ese potencial, toda esa fuerza, todo ese emprendimiento en todos los roles, Pastor. Creemos que es en todos los roles porque las circunstancias actuales que hemos vivido en estos 7 meses han afectado a la sociedad absolutamente en todos los roles. Y necesitamos esos cristianos de acero, hombres y mujeres vigorosos, que no le huyen a los problemas. Ajá. Hay gente que no quiere tener problemas. No, las situaciones adversas, eso lo hacen a uno fuerte, eso lo hacen a uno, es la oportunidad que Dios le da a uno para uno salir y para uno poder disfrutar de toda la gloria de Dios. Usted me hablaba hace un momento que había leído un libro que es el antitético de hoy, que son los cristianos ¿de qué? De chocolate. Cuénteme, ¿cómo son los cristianos de chocolate? Es un libro muy pequeñito que incluso lo adquirí, me acuerdo, empezando en la vida cristiana y me llamó la atención. Creo que fue en San Cristóbal que lo adquirí. Estaba trabajando en un tiempo allá en una empresa y me llamó la atención en una librería cristiana. Y habla de, si ahorita vamos a nombrar algunos héroes fuertes, valientes, que enfrentaron diferentes circunstancias,
Los héroes de chocolate, perdón, los hombres de chocolate, los cristianos de chocolate son aquellos que son totalmente débiles y que fácilmente se dejan seducir por alguna circunstancia adversa. Puede ser familiar, puede ser en el llamado de Dios, puede ser enfrentando las guerras, puede ser porque se dejaron convencer y seducir por otras voces y fueron débiles, cedieron a la tentación, huyeron ante el problema tal vez y fácilmente pues tuvieron grandes derrotas. Pero hoy vamos a ver esos hombres de acero, de acero. ¿cierto? Para motivarles. Cristianos de acero. Vamos a hacer una lectura en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34 y luego hacemos del 35 al 40. Hebreos 12, 32. Dice la palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, dice la palabra de Dios. Aquí nos habla entonces de los que son conquistadores. Aquí nos habla de aquellos cristianos de acero conquistadores. Hombres, dice la Biblia, que se hicieron fuertes en batalla, dice la palabra. Pero sigamos leyendo, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36 del capítulo 11. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Aquí vemos en esta historia entonces dos tipos de personas, los dos igualmente hombres de acero, cristianos de acero. Los primeros de la lectura del 32 al 34, los conquistadores, esas personas que pasaron toda cantidad de pruebas, de batallas, de luchas, de guerras, humillaciones, pero aún así, dice la Biblia, taparon boca de leones, conquistaron reinos, fueron personas que hicieron cosas maravillosas, poderosas, dejaron el nombre del Señor en alto. Pero después dice, otros, dice la Biblia, otros sufrieron cárceles, vituperios, humillaciones, fueron aserrados, fueron muertos. Pero aún, a pesar de esas circunstancias, nunca negaron el nombre del Señor. Nunca negaron y rechazaron al Señor Jesucristo. Antes, por el contrario, se mantuvieron firmes, fieles, leales a Dios, leales a la palabra, leales al propósito. Nunca desmayaron, nunca flaquearon, se mantuvieron firmes. Hubieron enfermedades, hubo batallas, guerras, persecuciones, muertes sangrientas, una cosa tremenda, dice la palabra de Dios, pero dice que ellos se mantuvieron firmes. Estos son los cristianos de acero, Pastor William. De acero, que son conquistadores, Ajá. ¿cierto? Y el que quiere conquistar, por supuesto que debe ser una persona llena del Espíritu Santo, una persona que entiende que depende de Dios y que puede enfrentar cualquier circunstancia que pueda estar viviendo. Y creemos, Pastor Alejandro, vuelvo y reitero, que este ambiente que estamos viviendo del año 2020 tan particular y que a nadie se le puede olvidar, nunca queda en los anaqueles de la historia, este año 2020, porque estamos siendo probados
estamos siendo desafiados por Dios y aquí es donde necesitamos tener ese blindaje, ¿cierto? ¿De qué? Del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de los principios bíblicos, vuelvo y reitero, para aplicarlos ¿dónde? En todas las áreas. Y sabe, pastor, que viene a mi mente, no sé si era un hombre cristiano, pero tenía principios. Hablando de empresarios, ¿recuerda esa película, La lista de Schindler? Claro que famosa sí. por allá, finalizando los 90, algo así, que es un hombre que fue un hombre de acero, Ajá. porque desafió en cierta manera a los nazis, ¿cierto? Y su fortuna o gran parte de su empresa la invirtió rescatando vidas, rescatando almas. Y más de 1000 personas que representan más de 1000 familias posteriormente fueron adquiridas. Y fue un hombre de acero, que no le tembló la mano porque los principios que habían por él estuvieron por encima de las riquezas y el provecho que él podía sacar. Porque mucha gente saca provecho de las guerras, pero este hombre sacó provecho de la vida y dando vida. Así es, 8:15 de la mañana, así que vamos a una pausa y ya regresamos con los cristianos de acero. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hay una pregunta importante que debemos hacernos. ¿Qué hace que un cristiano sea de acero? ¿Cuáles son esas características de aquellos cristianos, como lo relata Hebreos capítulo 11, del versículo 32 en adelante? Y bueno, y realmente Hebreos 11, ahí están los héroes de la fe, ahí todos son ellos cristianos de acero porque pasaron cantidad de pruebas, pero por la fe se mantuvieron en pie, por la fe lograron conquistar, por la fe cumplieron el propósito de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas características que nosotros debemos nuevamente repasar para poder visualizar ese cristiano de acero? Y lo digo porque, como hablábamos ahora con el pastor William, esta es un tiempo, esta es una época, una temporada donde debemos nosotros sacar lo mejor, ¿sí? Sacar lo mejor de cada uno, de lo que Dios nos ha enseñado. Es el tiempo de ser valientes, de ser esforzados, fuertes y sobre todo de demostrar, Pastor William, el compromiso que nosotros verdaderamente hemos adquirido con Dios, porque Correcto. el compromiso es con Dios primeramente, Pastor William. Correcto. Cuando usted hace esa pregunta, pastor, viene a mi mente las palabras de Jesús, porque separado de mí nada podéis hacer. Hablando de la vid verdadera y hablando de que nosotros somos los pámpanos, que necesitamos estar ahí unidos con Él para siempre, ¿no? Dice, el que permanece en mí y mis palabras en Él. Entonces creemos que uno de esos atributos, de esas virtudes que un cristiano de acero debe tener es ese permanecer en Cristo. Permanecer en Él, en la fe en Cristo Jesús y por supuesto la palabra de Dios debe permanecer. Ayer hablaba precisamente, pastor, atendiendo una familia y un psicólogo muy preparado, muy conocedor y me comentaba algunos casos que estaba atendiendo y él me decía, pastor, ¿cuánto daño le ha hecho el humanismo a la sociedad? El yo puedo, el yo soy capaz, el que yo no necesito de nadie, yo soy autosuficiente, yo lo puedo lograr. Y en cierta manera lo podemos, pero la Biblia lo dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo. Porque ahí está la diferencia de que Él atendiendo personas que han tenido éxito, que hoy económicamente están bien, digámoslo así, pero su vida se ha derrumbado totalmente. Y ciertas situaciones que están viviendo que se dieron cuenta que eran frágiles. Y esta situación que estamos viviendo, el mundo entero nos dimos cuenta cuán frágiles somos humanamente. Humanamente, solo la misericordia de Dios, la gracia de Dios, aquellos que somos conocedores nos han mantenido fuertes y firmes para no quedarnos en la queja, en el lloro, sino por el contrario, hacerle frente
a todas las circunstancias. Primero, nosotros mismos levantarnos, como nuestro pastor José Satirio ha sido ejemplo, ¿cierto? Y muestra de no doblegarnos por las circunstancias, sino levantarnos nosotros y también levantar a la gente que Dios nos permite atender y pastorear. Y primero nosotros somos esos hombres cristianos de acero que le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la fe, la palabra de Dios ha estado presente continuamente en cada uno de nosotros. Amén, así es. Bueno, miremos entonces unas características, podríamos hablar de muchas. El pastor William ya dijo una de ellas, ¿sí? Estar de manera continua con el Señor, en constante comunión, separados de Jesús, nada podemos hacer. Hay otra característica que me parece importante, que debemos revisarla también, y es la conversión, una genuina conversión. En Juan capítulo 3, del 3 al 6, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, aquí está hablando Jesús con Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros tenemos que revisar la conversión, debemos revisar el nuevo nacimiento, ¿sí? Cuando las personas se mantienen firmes es porque seguramente han tenido un verdadero encuentro con Dios, una verdadera experiencia con Dios. Y aquí es muy clara la palabra donde dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos examinar muy bien que nuestro nacimiento, nuevo nacimiento, ha sido verdaderamente espiritual y no emocional. Porque muchas veces tendemos, ¿sí? Las iglesias tienen la tendencia de pronto a hacer reuniones o hacer de pronto conferencias, predicaciones más emotivas que espirituales. Entonces, lo emotivo levanta las emociones, levanta el alma, pero no convierte el espíritu. Nosotros tenemos que volver nuevamente a lo espiritual, porque la Biblia dice, lo que es nacido del espíritu, con E mayúscula, ¿sí? Dice la palabra, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, que nosotros tenemos que hacer nuestras reuniones, hacer nuestras actividades espiritualmente. Por eso a mí me gusta mucho el lema, Pastor William, nuestro lema del Centro Cristiano, que es un lugar ideal para un momento espiritual. Y son todas nuestras reuniones, como dice nuestro pastor, 100% espirituales. Y siempre eso es lo que procuramos. Por supuesto, pastor. Y dos propósitos que cada reunión, incluyendo la de esta noche Emprendedores del Reino, y cada una de las 26 reuniones que la iglesia realiza durante la semana, Centro Cristiano, dos propósitos. Uno, glorificar y exaltar el nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y dos, edificar la vida de cada persona, nutrirla en la fe, de tal manera que esa persona pueda tener esa experiencia con Dios, ese encuentro con Dios. Cualquier reunión de esta casa, Centro Cristiano, siempre se enfoca o tiene esos dos nobles y maravillosos propósitos. Exaltar el nombre de Dios, que es la raíz, la esencia en Cristo Jesús. Y segundo, que cada persona, hombre, mujer, empresario, anciano, adulto, joven, niño, sea nutrido en la fe, tenga un encuentro con Dios y una genuina conversión. Amén, así es. Son las 8:26 de la mañana, 8:26 de la mañana. Vamos a una pausa, vamos a una alabanza, una adoración inspiracional y ya regresamos al Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Una conversión genuina, una conversión verdaderamente espiritual. Es lo que estábamos hablando hace un momento. Es una de las características muy importantes de un
cristiano genuino, verdadero, un cristiano que se mantiene en el tiempo. Es una persona que aprendió a ser espiritual. Desde el primer momento que tuvo su encuentro con Dios, fue impactado su espíritu, fue impactado su corazón, de tal forma que entregó por completo su vida a Dios. Entregó su vida, su corazón al Señor y decidió servirle a Dios con todo su corazón. Ese es un verdadero cristiano que desde el inicio sabe identificar lo que es un verdadero encuentro con Dios, que cada vez que se reúne, se congrega, siempre busca eso, busca esa experiencia sobrenatural con Dios en la oración, en la alabanza, en la lectura de la palabra. Siempre está buscando ese toque maravilloso del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Deja a un lado las emociones y se convierte en un cristiano verdaderamente espiritual. Ahora, una genuina conversión genera una genuina convicción, Pastor William. Una genuina conversión genera una genuina convicción. ¿Qué quiere decir eso? Que un cristiano de acero no negocia los principios del reino de Dios. Por supuesto, y ese punto es supremamente interesante y en todo tiempo y especial en estos momentos, sí que necesitamos tener convicción. Recuerde, querida familia, querido emprendedor que está allí en casa o en medio de transporte o en su empresa, en el lugar donde usted se encuentre, en Café Pastoral, el cristiano no vive por tradiciones ni por costumbres, vive por convicción. Tiene argumentos, tiene experiencia de vida, porque el evangelio es eso, experiencia de vida. Si a usted le gusta venir a la iglesia, si usted lee la palabra y no ha tenido una experiencia con Dios, hay que anhelarla, hay que desearla. ¿Por qué, pastor? El apóstol Juan escribe en palabras mismas de Jesús. Dice en un pasaje que a mí me llama mucho la atención, Juan 14, 21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré a él y me manifestaré a él. O sea, el Señor se quiere manifestar. ¿Y qué sería espectacular que usted, querido familia que está allí en casa, que nos escucha, que nos ve en su empresa, pueda manifestarse Dios en su vida y pueda llenarlo de convicciones? Y esa experiencia que usted tenga con Dios en ese encuentro genuino, tenga la plena seguridad que le va a hacer soportar cualquier crisis, cualquier adversidad que pueda estar viviendo. Así es. Hebreos capítulo 10, versículo 39 dice, un texto hermosísimo, Hebreos 10, 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Usted y yo no somos de los que retroceden. Los cristianos de acero, fuertes, valientes, fieles, no retroceden. No retroceden. Nunca sacan excusas para Dios. Que la pandemia, que la cuarentena, que aquello, que lo otro. No. Los cristianos de acero, los cristianos verdaderamente comprometidos, nunca sacan excusas para Dios. Son personas comprometidas. Y eso es lo que nosotros debemos siempre mantener, el compromiso con Dios. Y quiero compartirles a ustedes, Pastor William, a todos los oyentes, televidentes, todas las personas. Estaba revisando entre los libros que yo tengo y encontré este libro. Hace mucho tiempo me lo leí y me lo he leído varias veces porque es uno de los libros preferidos, es un clásico de la literatura cristiana, se llama El mártir de las catacumbas. Y precisamente me recordé del Pastor William porque en estos días nuestro pastor nos contó un testimonio hermosísimo de un templo en Siracusa, donde estuvo el apóstol Pablo, y cómo ya están a punto de terminar el templo en Siracusa, donde el apóstol Pablo estuvo y donde la iglesia cristiana del primer siglo fue perseguida. Ajá. Y este libro, El mártir de las catacumbas, es un clásico, es un libro anónimo, no se sabe quién lo escribió,
relata la historia de aquellos cristianos del primer siglo. Y solamente como para que usted mire aquí, la portada dice: el dramático relato de un hombre que fue cristiano cuando serlo costaba la vida. Y entre tantas cosas quiero compartirles una pequeña lectura, y la lectura está basada en un soldado romano que es el encargado de llevar presos a los cristianos, así muy parecido a Saulo de Tarso. Pero algo le llamaba la atención a él y él decía: ¿por qué esta gente entrega su vida por Cristo? Siempre se cuestionaba eso. Él decía: pero ¿por qué esta gente está tan convencida? Claro. ¿Por qué esta gente es tan fuerte? ¿Por qué esta gente nunca muestra debilidad sino fuerza, devoción? Y él decía: yo tengo mi religión, pero yo no soy capaz de dar mi vida por mi religión y mis convicciones. Y entonces el capítulo que les voy a leer aquí, solamente una parte, se llama El secreto de los cristianos. Qué bien. Y mire cómo lo describe él de esta manera, siendo él un soldado romano, y dice así: hace unos pocos días estuve en el Coliseo. Allí recién aprendí algo respecto a los cristianos. Yo contemplé al gladiador Macer, un varón a quien el temor era desconocido, y él prefirió hacerse quitar la vida antes que hacer lo que él creía que era malo. Vi un venerable anciano hacer frente a la muerte con una pacífica sonrisa en sus labios, y sobre todo vi un puñado de muchachas que entregaron su vida a las fieras salvajes con un canto de triunfo en sus labios que decía: al que nos amó, al que nos ha lavado de nuestros pecados. Lo que Marcelo expresó produjo un efecto maravilloso. Los ojos de los que escuchaban resplandecían de gozo y vehemencia. Cuando él mencionó a Macer, ellos se miraron los unos a los otros con señas significativas. Cuando él habló del anciano, Honorio inclinó la cabeza. Cuando habló de los niños y las muchachas y musitó las palabras del himno que cantaron, todos voltearon el rostro y lloraron. Desde entonces no he podido pensar absolutamente en ninguna otra cosa, dice Marcelo, el soldado romano. Y se pregunta él: ¿quién es ese que os amó? ¿Quién es ese que os lavó de vuestros pecados con su sangre? ¿Quién es el que os da ese valor sublime y esa esperanza viva? ¿Quién o qué es lo que os sostiene aquí? ¿Quién es aquel a que acaban de estar hablando? Yo efectivamente he sido comisionado para conducir los soldados contra vosotros para destruirlos. Pero primeramente quiero saber más respecto a vosotros. Yo juro por el Ser Supremo que mi visita no os ha de ocasionar ningún daño. Decidme, pues, el secreto de los cristianos. Excelente narración de un libro, pastor, que parece ser escrito por allá en los primeros siglos. Ajá. Y por supuesto porque los primeros cristianos fueron los que vivieron en las catacumbas, ¿cierto? Se desconoce. Ya en el tercer siglo ya empieza a cambiar la situación, pero esos primeros siglos fueron fundamentales. Y esta situación puede ser, mire, querido emprendedor y familia que está en casa, esta situación que estamos viviendo no nos va a hundir. Por el contrario, nos va a hacer relucir todo eso que Dios ha depositado en nosotros, y creemos que estamos en el escenario preciso para ser esos cristianos de acero, Pastor Alejandro. Amén, así es. De verdad, ese es el propósito. La palabra de Dios en Hebreos 10:35 dice la palabra: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Una de las cosas, Pastor William, amados televidentes, oyentes, una de las cosas que nos hace firmes a pesar de las circunstancias es que entendemos que tenemos un mejor galardón. Y ese galardón es un galardón que el Señor nos tiene preparados en el cielo, en su santa morada. Así que perseveremos, seamos fuertes, seamos valientes, no decaiga, no desmaye, no flaquee. Recuerde que Dios es el que nos sustenta. Una pausa y ya regresamos. Estás en
Café Pastoral 1370 AM. Cristianos de acero, eso es lo que es usted, eso es lo que somos nosotros, cristianos de acero, fieles, fervientes. Hay un tercer principio, una tercera característica, y es vida espiritual ferviente. Debemos ser fervientes, ¿sí? Esto es lo que caracteriza a los cristianos de acero. El fervor es ilustrado, tipificado en la Biblia con el fuego. De hecho, el Espíritu Santo, en cierta manera, se tipifica también con el fuego. Cuando el Espíritu Santo, dice la Biblia, vino sobre los primeros 120 creyentes en el aposento alto, dice que se colocaron unas llamas de fuego en sus cabezas. El fuego del Espíritu Santo, ¿sí?, es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Esa llama ardiente. Ahora, cuando hay fuego en el corazón, ustedes saben muy bien que el fuego es lo que repele las malas bestias, repele la contaminación, repele los insectos, el fuego. Cuando hay fuego, nada se acerca al fuego. Cuando una persona es ferviente, es una persona que está alejada de la contaminación, está alejada de las malas bestias, de los insectos, de aquellos pensamientos y aquellas cosas que quieren dañar la vida espiritual. Por eso es importante una vida espiritual ferviente. Pastor William, ¿qué dice Primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 8? Correcto, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ferviente amor. Amor, dice la Biblia, ¿sí? Ferviente amor, dice la palabra. Es muy importante entonces ese fervor, ¿sí? Pero ese amor acompañado con fervor. Así es. Que la oración sea con fervor. Que la alabanza sea con fervor. Que el servicio sea ferviente. Que mi búsqueda con Dios sea ferviente. Es decir, que todo lo que yo haga sea ferviente, fervoroso, apasionado. Nosotros no podemos perder eso, ¿sí? Motivo de este tiempo de cuarentena donde la gente estuvo en sus casas, mucha gente perdió el fervor, se enfrió, Pastor William, quedó allí cómoda, la gente se quedó cómoda en la casa. La gente saca la excusa, es que yo no voy, que por eso, que me contagio, que esto. No, eso es ya, eso no se lo cree ni él mismo, ¿sí? Porque realmente no es eso. Es la comodidad que le quedó gustando, ¿sí? Es la frialdad que llegó al corazón y no se ha dado cuenta. Las personas llegan a una frialdad y ni ellos mismos se dan cuenta porque la frialdad es así, es astuta. Llega al corazón, Pastor William, de una manera astuta donde la persona ni siquiera se da cuenta y la persona sencillamente saca algunas excusas que aparentemente le justifican ese comportamiento y esa conducta, pero no, es sencillamente frialdad. Y cuando el corazón se pone muy frío, ¿qué sucede cuando sometemos un elemento a bajas temperaturas? ¿Sí? Aún, por ejemplo, el agua a bajas temperaturas se convierte hielo, se pone duro, muere y se pone duro y es difícil después de descongelarlo, ¿sí? Porque ya está duro, el corazón está duro, frío. Por eso la Biblia dice, tengamos ferviente amor, no perdamos ese fervor, Pastor William. Eso que, Pastor, me hizo acordar en ese momento que usted dice que someter algo caliente a algo frío cambia totalmente, y me acordé de unas travesuras de niño por allá. Estaba en la escuela y la curiosidad de uno, y agarré una lagartija, sí, que es de sangre caliente, y la metí en el agua. Ay, Dios. Pues que estaba esperando, y después miré y dije, ¿por qué no se mueve? Ah, porque había muerto. Lamentablemente había muerto. Y eso puede suceder con muchos cristianos, cuando se enfrían y pierden ese fervor, cuando el emprendedor, el empresario, pierde el fervor por las cosas de Dios, por los asuntos de Dios.
entonces tenga la plena seguridad que se va enfriando y puede morir. Y es presa fácil, porque ya se acostumbra y se va apagando ese fervor, y habla la palabra ferviente amor, primero hacia Dios, segundo hacia uno mismo y tercero hacia el prójimo. El amor completo, pero que por supuesto primeramente dirigido a Dios. Así es. Bien, en esta hora entonces queremos a usted animarlo, queremos impartirle de la palabra del Señor a usted esta enseñanza para que su corazón sea bendecido y que no pierda estos principios que son muy importantes para la vida cristiana. Y para ir finalizando, quiero dejarles Romanos capítulo 12, versículo 11 y 12. Romanos 12, 11 y 12. Para los emprendedores, para las amas de casa, los profesionales, mujeres de negocios, hombres de negocios, para todos. Mire lo que dice la Biblia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, dice la palabra de Dios. Fervientes, vuelve otra vez la palabra, fervientes. Y ojo, no perezosos. Por eso hoy, emprendedores del reino, Pastor Alejandro. Así es. 7 de la noche, programes Emprendedores del Reino con una palabra maravillosa de nuestro Pastor Satirio, que tiene como título ¿En dónde estamos y para dónde vamos en un nuevo futuro? Así que los esperamos esta noche, 7 de la noche, en nuestro culto presencial, para que usted reciba una palabra poderosa de parte de Dios y de esta manera usted pueda ver promesas cumplidas en su vida. Recuerde, somos cristianos de acero, Pastor William. Así es, Pastor Alejandro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Café Pastoral y le esperamos hoy, 7 de la noche, en nuestra reunión de Emprendedores del Reino. Bendiciones. Y recuerde, somos fervientes en espíritu. Dios les bendiga.